Hola, mi nombre es Eli, tengo 22 años. Quizás te preguntes cómo una joven de mi edad termina viviendo con su tío, especialmente en una situación como la que te voy a contar, pero créeme, ni siquiera yo me lo esperaba. Me estoy formando como diseñador gráfico y dedico la mayor parte de mi tiempo a dibujar, crear proyectos y trabajar de forma independiente. La vida no siempre fue fácil para mí, especialmente después del divorcio de mis padres. Cuando era más joven, me mudé varias veces tratando de encontrar un lugar donde las cosas tuvieran más sentido. Al final terminé aquí, viviendo con mi tío Henrique. No fue planeado. Todo sucedió de repente. Cuando mi madre tuvo que mudarse por trabajo y yo necesitaba un lugar donde quedarme hasta terminar la universidad, Henrique fue el único de la familia dispuesto a recibirme. Está casado con Marta, su mujer, con la que vive desde hace varios años. Tienen una casa con encanto en el campo, lejos del bullicio de la ciudad. Pensé que sería solo un cambio temporal. Un periodo de tranquilidad para vivir en paz. Pero las cosas no salieron como las imaginaba, y eso es lo que me trae hasta aquí. Hace ya unos meses que me mudé, y poco a poco me he ido acostumbrando a la casa, a la rutina, a la tranquilidad del lugar. O al menos eso creía. Sin embargo, hoy algo ha cambiado. Estoy sentado aquí escribiendo esto porque algo pasó. Algo que empezó cuando entré a la habitación de Henrique mientras él dormía. Antes de contarte lo que pasó, no olvides hacer clic en el botón de suscripción del canal para no perderte ningún detalle de lo que está por venir. Para empezar, creo que sería bueno contarles un poco más sobre Henrique. El tío Henrique no es como la mayoría de los tíos, siempre ha sido más un mentor para mí que una simple figura familiar. Cuando era más joven, él fue quien me enseñó a andar en bicicleta, a arreglar las cosas de la casa, y cuando cumplí 18 años, me regaló mi primer auto. Entonces, cuando mi mamá necesitó un lugar donde quedarme mientras ella viajaba por trabajo, él fue la primera opción que le vino a la mente. No es ese tío juguetón que solo aparece de vacaciones. Henrique es un hombre tranquilo, paciente e increíblemente amable. Pero no solo me mudaría con él, también tendría que compartir la casa con su mujer. Marta, ella formaba parte de su vida desde hacía algún tiempo y se casaron hace 2 años. Al principio no sabía qué pensar de ella. Es mayor que Henrique y hay una sutil frialdad en su comportamiento que siempre me ha hecho sentir cierta distancia. Nunca me sentí completamente acogido por ella, como si fuera el intruso en su pequeño universo. Durante los primeros días, me quedé en la habitación de invitados, que estaba en el rincón, más alejado de la casa, haciendo todo lo posible por no interferir con su rutina y darles el espacio que necesitaban. Con el tiempo, la tensión entre Marta y yo empezó a desaparecer, sobre todo cuando ella empezó a darme consejos sobre cocina, limpieza y tareas cotidianas. No me llevaba exactamente tan bien con ella como con Henrique, pero al menos las cosas empezaron a calmarse. Sentí que la vida estaba volviendo a la normalidad, o al menos eso creía. En los últimos meses comencé a acercarme más a Henrique. Hay algo reconfortante en su presencia, en la forma en que escucha sin juzgar, en la forma en que siempre está dispuesto a ayudar en cualquier cosa. Pasamos mucho tiempo juntos, especialmente por las noches, hablando durante la cena o simplemente relajándonos en la sala de estar. Pero últimamente he notado algo diferente, algo que no puedo explicar. Comenzó como un sentimiento sutil, pero a medida que pasó el tiempo, se volvió más claro. Empecé a sentirme atraída por él de una manera que nunca debería sentirme. La forma en que me sonrió, su mano chocando con la mía de vez en cuando. Las miradas discretas que intercambiaba conmigo cuando pensaba que yo no estaba mirando, todo parecía diferente. Era difícil expresarlo con palabras, pero no podía ignorarlo. No sabía si él lo estaba notando, pero comencé a sentir que había una tensión creciente entre nosotros, una energía que no sabía cómo evitar. Sé lo que probablemente estarás pensando, eso es una locura. ¿Es tu tío? Sí, sé que suena loco. Pero esta atracción que ha empezado a surgir entre nosotros es innegable. Intento alejar ese pensamiento, diciéndome a mí mismo que es solo mi imaginación, pero cada vez que estamos solos, siento como si el aire a nuestro alrededor se volviera más denso, como si hubiera algo, una conexión invisible, que nos acercara más. Y eso me lleva a lo que pasó hoy. Después de cenar, estaba trabajando en un proyecto en mi habitación cuando escuché pasos en el pasillo. Henrique ya llevaba horas durmiendo. Marta no estaba en casa, había salido con unos amigos, dejándonos solos esa noche. Al principio no pensé mucho en eso, pero luego escuché que se abría la puerta de su habitación y algo dentro de mí se detuvo. Hubo un momento de vacilación de mi parte. No sabía si entrar o simplemente dejarlo descansar. Pero algo me impulsó, una curiosidad creciente, algo me hizo querer verlo, hablar con él. Quizás fue esa sutil tensión entre nosotros lo que me atrajo aún más. Empujé la puerta con cuidado, intentando no hacer ningún ruido. Estaba allí, acostado en su posición habitual, boca arriba, con un brazo detrás de la cabeza y el rostro relajado por el sueño. La suave luz de la ventana proyectaba sombras sobre sus rasgos, dándole una apariencia tranquila, casi intocable.
Me quedé allí unos momentos, mi corazón latía más rápido, podía sentir la sangre palpitando en mis oídos, el calor subiendo a mis mejillas. Nunca antes me había sentido así. No sabía lo que esperaba, tal vez solo mirarlo, o tal vez, quién sabe, quería algo más. No sé cuánto tiempo estuve allí. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos cuando accidentalmente tiré un pequeño jarrón del estante al lado de su cama. El sonido hizo que Henrique se despertara, abrió los ojos y por un breve momento nuestras miradas se encontraron. Podía ver la confusión en sus ojos, pero había algo más allí, algo que no podía identificar. Parpadeó un par de veces, tratando de concentrarse en mí, y luego dejó escapar una risa baja y aturdida. «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó. Su voz aún pesada por el sueño. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras intentaba encontrar una respuesta. No quería que pareciera que estaba escuchando a escondidas, pero tampoco sabía cómo explicar lo que estaba haciendo allí. Tenía la boca seca y las palabras simplemente no salían. «No quise despertarte», tartamudeé, sintiendo de repente una oleada de vergüenza. Henrique se levantó lentamente, centrando su mirada en mí. Me miró con una sonrisa amable, el tipo de sonrisa que siempre aparecía cuando tenía paciencia conmigo. Pero había algo diferente en sus ojos esa noche, algo que hizo que mi pulso se acelerara. Pareció mirarme por un momento antes de volver a hablar. «Está bien», dijo, en una voz más suave de lo habitual. «¿Sabes qué? Siempre puedes venir a hablar conmigo, Sofía. Estoy aquí para ti», asentí. Pero mis pensamientos estaban agitados y no sabía cómo lidiar con este sentimiento creciente dentro de mí. El aire en la habitación se sentía pesado y podía sentir que mi respiración se aceleraba. «Solo quería hablar», dije, mi voz apenas más fuerte que un susurro. La sonrisa de Henrique se apagó un poco y por un breve momento me pareció ver un destello de algo en sus ojos. Una vacilación tal vez, pero pronto desapareció. Dio unas palmaditas en el espacio junto a él en la cama, invitándome a sentarme. «Siéntate aquí entonces, siempre puedes hablar conmigo», repitió con voz suave y invitante. Me quedé allí por un momento, sin saber qué hacer, pero algo dentro de mí me empujó hacia adelante y, antes de que pudiera pensar, me acerqué y me senté a su lado. La tensión entre nosotros era palpable ahora, más intensa que nunca. Podía sentir el calor de su cuerpo cerca del mío y el suave aroma de su perfume parecía llenar el aire a nuestro alrededor. Estábamos tan cerca que podía oír su respiración, sentir el subir y bajar de su pecho con cada suspiro. Mi corazón volvió a acelerarse y luego, como en cámara lenta, lo miré y nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir el calor de su piel. Su mirada era suave, casi insegura, pero había algo más allí también, algo que me puso la piel de gallina. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó Henrique en voz baja. Antes de que pudiera responder, mis labios se abrieron, sin pensarlo. Me encontré acercándome lentamente a él. Podía sentir la sangre correr hacia mi cara y los latidos de mi corazón parecían increíblemente fuertes en mis oídos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pasando entre nosotros? No podía explicarlo, pero todo se sentía tan intenso, tan abrumador. Como si el aire que nos rodea estuviera cargado de algo innegable. Henrique no aparta la mirada. Busca la mía con una tranquilidad que reflejaba la tormenta que se estaba formando en mi interior. El aire en la habitación era denso, cargado de algo que no podíamos nombrar. No dijo una palabra, pero la respiración de ambos era rápida y podía sentir la tensión aumentando. El silencio entre nosotros se hizo cada vez más palpable, una pesada carga de emociones no expresadas. La temperatura en la habitación parecía haber aumentado y aunque mi cuerpo estaba en alerta, no podía deshacerme de lo que estaba pasando. Me temblaban las manos y mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Todo nos había llevado hasta aquí, hasta este momento impredecible y lleno de significados tácitos. Fue entonces cuando ya no pude resistirme. Lentamente me acerqué a él, mis labios vacilaron por un segundo antes de tocar lo suyo. Fue ligero, un intento, una duda, pero cuando sentí el tacto suave y delicado de tus labios, algo dentro de mí se abrió. Mi mente me gritaba que me detuviera, que me alejara. Pero mi cuerpo no obedecía. Era como si algo más fuerte, una necesidad primordial, estuviera en juego. Quería esto, necesitaba esto. No pude negarlo más. Su mano, firme y cálida, llegó a mi rostro, tocando mi piel suavemente, como pidiéndome que me acercara, y, sin poder hacer otra cosa que seguir el impulso, me entregué a ese momento. Su otra mano descansaba en el costado de la cama y sus dedos tocaron suavemente mi piel. Podía sentir el calor que emanaba de su toque, la forma en que su palma hacía que mi piel ardiese. El beso se hizo más profundo y pronto ya no pude distinguir dónde terminaban sus labios y dónde comenzaban los míos. Todo lo que existía fuera de esa habitación desapareció y quedamos solo nosotros dos. Atrapada en esta conexión imposible de ignorar, mi mente daba vueltas, llena de confusión, culpa y una sensación abrumadora de que todo esto estaba mal. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué esto parecía tan necesario? No había palabras para describir lo que estaba pasando.
ni razonamientos lógicos para explicar las emociones que me invadían. Rompió el beso, pero solo por un momento, su frente descansando suavemente contra la mía. Nuestras respiraciones eran ahora pesadas y cada inhalación era temblorosa. Cada exhalación lenta y cuidadosa. Podía sentir su pulso contra mi piel y él siguió el ritmo desigual de mi propio corazón. Lise, su voz sonaba suave, tensa, con algo más. No deberíamos, pero no estaba seguro de estar de acuerdo. Algo dentro de mí se negaba a reconocer cualquier motivo para detenerme. Lentamente tomé su mano, entrelazando mis dedos con los suyos. Él no se apartó. Sus dedos se entrelazaron con los míos como si se aferrara a mí tanto como yo a él. Nuestras miradas se encontraron nuevamente y durante un largo momento ninguno de los dos dijo una palabra. El peso de todo esto flotaba entre nosotros, la pregunta no formulada flotando en el aire. ¿Deberíamos? ¿Podríamos? Instintivamente, mi mano fue a la parte posterior de su cuello, acercándolo a mí y besándolo nuevamente. Esta vez no había duda, ni miedo, ni incertidumbre, solo el rugido de la necesidad de tenerlo cerca, de sentirlo. La mano de Mariano se deslizó por mi espalda, acercándome aún más, y el contacto entre nuestros cuerpos hizo que todo se volviera intensamente real. No sabía a dónde íbamos, pero no me importaba. Solo existía el momento, solo el deseo de permanecer en ese espacio, donde nada existía excepto nosotros dos. Mi corazón se aceleró aún más, golpeando contra mi pecho, mientras sus labios bajaban hasta mi cuello, presionando suaves besos contra mi piel. Podía sentir su aliento contra mi oreja, enviando un escalofrío por mi columna. No se parecía a nada que hubiera sentido antes, íntimo, abrumador y profundamente equivocado de la mejor manera posible. ¿Estás seguro de esto?, murmuró contra mi piel, y su voz, cargada de deseo, hizo que mi cuerpo reaccionara instintivamente. No quiero hacerte daño. Cerré los ojos, tratando de encontrar mi voz, mi propio razonamiento, mientras el deseo se mezclaba con la confusión. Todo dentro de mí gritaba que me detuviera, que me alejara, pero no podía. El deseo era abrumador. La necesidad demasiado fuerte. No quería pensar más, no quería razonar, solo quería estar con él. Tengo razón, susurré, mis manos deslizándose por su pecho, sintiendo el calor de su piel bajo mis dedos. Quiero esto, Mariano. Deseo. Sus labios encontraron los míos nuevamente, y esta vez el beso fue más profundo, más urgente. Ahora ya no había vuelta atrás. El mundo exterior no importaba, lo que existía era la forma en que me hacía sentir, querido, necesitado. Vivo de una manera que nunca antes había experimentado. La habitación pareció cerrarse a nuestro alrededor y la luz se apagó a medida que crecía la intensidad de nuestra conexión. Cada toque, cada beso, se sentía como una promesa de algo más. Algo que no podíamos explicar, pero que ambos estábamos dispuestos a explorar. Podía sentir su latido constante y seguro, perfectamente alineado con el ritmo de mi corazón. Y aunque una parte de mí todavía luchaba con la realidad de lo que estaba sucediendo, una parte mucho mayor de mí se rindió por completo. Ya no era solo un beso, o tal vez era más que eso. Era una conexión que no podía describir, un vínculo que trascendía las palabras, que iba más allá de toda explicación. He deseado esto durante tanto tiempo, dijo Mariano en voz baja. Su aliento caliente contra mis labios. Apenas podía comprender sus palabras, mientras mis manos exploraban su cuerpo, sintiendo los músculos de su pecho, el calor de su piel, la forma en que respondía tan naturalmente a mi toque. Pero ahora ya no había vuelta atrás. Simplemente existía la atracción entre nosotros, la forma en que nos sentíamos atraídos el uno hacia el otro de una manera que ninguno de los dos jamás había imaginado. El tiempo parecía haberse detenido, mientras nos perdíamos el uno en el otro, en el suave ritmo de nuestros besos, en el calor de nuestras caricias, y por primera vez todo parecía estar bien, en la pacífica quietud de la habitación. Ya no éramos tío y sobrina, solo éramos dos personas conectadas por algo más profundo, algo mucho más intenso que cualquier cosa que hubiera conocido antes. El aire entre Mariano y yo estaba cargado de tensión. Ninguno de nosotros se movió. Ninguno dijo una palabra. El silencio fue repentinamente roto por el sonido de la puerta principal abriéndose abajo. Ambos nos quedamos helados, mi corazón se aceleró en mi pecho y rápidamente me alejé de Mariano. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué estaba pasando entre nosotros? La culpa se apoderó de mí, pero estaba mezclada con algo más, un deseo que no podía ignorar. Podía sentir el peso del momento. La creciente distancia entre lo que acabábamos de compartir y la realidad de estar tan profundamente involucrados en algo que no sería fácil de deshacer. Mariano no se movió de inmediato, su mirada estaba fija en mí, pero su expresión era imposible de leer. Todavía sentía el calor entre nosotros, la cercanía que no se había disipado. Lise susurró con la voz tensa, pero antes de que pudiera decir algo más. El sonido de pasos subiendo las escaleras resonó en la habitación. La voz de Mariano resonó y lo reconocí de inmediato. El corazón se me cayó al estómago. Marta.
Salté rápidamente de la cama, con la respiración acelerada y entrecortada. No sabía qué hacer, mi mente daba vueltas en todas direcciones, pero no encontraba una respuesta que tuviera sentido. ¿Realmente iba a enfrentarla después de todo lo que acababa de pasar? La puerta de la habitación de Mariano se abrió con un crujido y allí estaba ella, Marta, parada en el umbral con expresión de sorpresa en el rostro. Sus ojos se movieron entre Mariano y yo, y la confusión se extendió por su rostro mientras contemplaba la escena. Lise, Mariano, ¿qué está pasando aquí?, preguntó con la voz llena de incertidumbre, pero también había algo más allí, una intuición, tal vez, de que algo andaba mal. Podía sentir el color desaparecer de mi cara. La presencia de Marta fue como un balde de agua fría y, de repente, todo parecía ir mal. No había manera de explicarlo, no había manera de justificar lo que acababa de pasar entre Mariano y yo. Sentí un nudo en la garganta y luché por encontrar mi voz. Yo, tartamudeé, sin saber qué decir. Mariano, ahora sentado en la cama, con la expresión en blanco, parecía igualmente perdido. Se llevó la mano a la nuca, claramente avergonzado, pero sin saber cómo explicar la situación. La mirada de Marta se dirigió a él y luego de nuevo a mí. Había un entendimiento tácito entre nosotros, algo que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Fue como si, en ese único momento, todo hubiera cambiado. Marta sabía que algo estaba pasando, algo que no debería estar pasando, pero su reacción no fue la que esperaba. En lugar de ira o decepción, solo había una profunda e inquietante tristeza en sus ojos. Entró en la habitación. Cerró la puerta detrás de ella y su presencia llenó la habitación. Ahora había una extraña quietud en el aire, como la calma antes de una tormenta. Lise, necesitas entender algo, dijo Marta suavemente, con una voz sorprendentemente gentil. Hay más en esto de lo que ustedes se dan cuenta, más de lo que cualquiera de ustedes comprende. La miré, la confusión se apoderó de mí. ¿Qué quiso decir? ¿Qué más había? El silencio en la habitación se hizo aún más denso después de que Marta se dio vuelta y se fue. Sus palabras habían dejado una marca en ambos, y aunque todavía había tanta confusión, su comprensión y su ofrecimiento de orientación me dieron algo que no esperaba. Esperaba que Marta no estuviera enojada, que no estuviera dispuesta a alejarnos y que nos estuviera dando una oportunidad que parecía frágil e incierta, pero que aún estaba ahí. Miré a Mariano y no, su cara seguía siendo una mezcla de culpa, confusión y algo más que no lograba identificar. Ahora estaba evitando mi mirada, sus manos frotándose nerviosamente una contra otra. Sabía que él sentía el peso de lo que había sucedido, la forma en que nuestros mundos habían chocado de las maneras más inesperadas y complicadas. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que nada de esto era plan de nadie. Las cosas habían sucedido de una manera que estaba fuera de nuestro control. Lo único que sabía con seguridad era que no podíamos ignorarlo. No podía fingir que no pasó nada. Marta tenía razón en eso. Los sentimientos, la confusión, todo debía resolverse y había que afrontarlo. No hay forma de escapar de ello. No hay forma de escapar, Mariano susurré con la voz ligeramente temblorosa. ¿Qué hacemos ahora? Mariano me miró con los ojos llenos de una mezcla de emociones. No lo sé, Lisa. No sé qué sentir, qué pensar. No sé si debería estar enojado, avergonzado o si realmente se me permite sentir algo. Su voz se quebró por la vulnerabilidad y pude escuchar la lucha interna en sus palabras. Era un hombre dividido entre la profunda conexión que compartíamos y la lealtad que aún sentía por su esposa, mi tía. Este era el tipo de situación que no se podía resolver en una simple conversación. No era algo simple. Respiré hondo y caminé hacia él. El espacio entre nosotros disminuyó lentamente. Quería extender la mano para abrazarlo, pero no sabía si era correcto. No sabía qué era lo correcto. No creo que vayamos a resolverlo todo ahora, dijo en voz baja, pero creo que tenemos que hablar, ser honestos el uno con el otro. Esto es demasiado complicado para ignorarlo. Mariano asintió lentamente, con el rostro serio, pero no parecía enojado. Sí, lo sé. Simplemente no sé por dónde empezar. Di un paso más y mi corazón se aceleró, pero mi voz se mantuvo firme. Empezamos admitiendo lo que pasó, lo que sentimos, lo que todavía sentimos, y luego veremos qué viene después. Él asintió de nuevo, su expresión se suavizó un poco. No será fácil, Lisa, pero quiero entender lo que está pasando entre nosotros. Tomé su mano. Un gesto que fue a la vez reconfortante y lleno de una emoción no expresada que flotaba en el aire entre nosotros. No tengo todas las respuestas, Mariano. No sé qué pasará después, pero no huiré de ello, ya no. Nos sentamos en silencio por un momento, cada uno de nosotros perdido en nuestros propios pensamientos, tratando de procesar la abrumadora complejidad de la situación. No había un camino claro por delante. Ningún mapa que nos guiara a través del laberinto de emociones, culpa y confusión. Pero lo que Marta nos había ofrecido parecía un salvavidas, la libertad de afrontar esto juntos, de afrontar la red desordenada y enredada de sentimientos que nos había atrapado en sus garras.
Volví a mirar a Mariano, sus ojos se encontraron con los míos y en ese momento supe que, pasara lo que pasara después, lo enfrentaríamos con honestidad. No había una respuesta perfecta, no había una solución fácil, pero había una oportunidad de curación. De comprensión, tal vez, solo tal vez, algo más. Mientras me recostaba, mi mente corría con posibilidades. No pude evitar pensar en Marta, en lo que había dicho. Su tranquila guía maternal abrió una puerta que no sabía que existía. Ella no nos rechazó, no nos condenó, al contrario, nos dio espacio para respirar, para afrontar las complejidades de lo sucedido. Pero ¿qué pasaría después? ¿Qué diría Marta si supiera lo mucho que todavía nos importamos? ¿Sería demasiado? ¿Alguna vez realmente nos perdonaría? Pero esas fueron preguntas para otro momento. En este momento, estábamos solo Mariano y yo, sentados en el silencio de nuestra incertidumbre compartida, sabiendo que nada volvería a ser igual. Lo único que podíamos hacer era dar el siguiente paso, fuera el que fuera, y de alguna manera, juntos, encontraríamos una solución. Y así termina esta increíble historia. Si te ha gustado, deja un me gusta y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta.